del más allá. Déjenme contarles, los que están allá escuchando hasta atrás, vénganse para acá, acérquense un poquito más, porque son secretos los que les voy a contar. Déjenme contarles cómo va este asunto. El mundo del más allá tiene ciertas características clave que no todo el mundo conoce. Es como una pequeña burbuja de jabón. Es muy difícil estar aquí y allá, pero cuando se rasga esa burbuja de jabón, entonces es cuando podemos ver todo lo que sucede del otro lado, todo lo que sucede en el mundo oscuro, en el mundo de la oscuridad, en el mundo del más allá. Esto lo llevo contando ya más de 4 años. Me lo contó la noche, es un esfuerzo que llevo haciendo ya desde mucho tiempo y donde les estoy contando historias que vienen del más allá. Alguien me las cuenta, alguien en la noche, alguien en mis sueños. Alguien de repente se acerca y me dice cosas que muchos no queremos escuchar, pero cuando uno pone atención y las escucha, entonces la cosa se pone muy, muy interesante. Hoy les voy a contar 3 relatos. 3 relatos oscuros de lo que contó la noche, que seguramente ya los escucharon, pero no los han escuchado en vivo. Y entonces la cosa se pone muy, muy interesante. Déjenme contarles, para empezar, sobre un amigo mío. Uno de mis favoritos era Ptolomeo. Ptolomeo contaba que en el cielo se encontraban los dioses y las estrellas fugaces eran capaces de rasgar finamente el firmamento para mostrar lo que había en el mundo de los dioses. Por eso le pedimos deseos a las estrellas, igual que Pinocho, porque entonces es el momento, el breve momento en el que podemos contarle nuestros deseos y nuestros sueños a los dioses y ellos concedernos. El primer fantasma que está contado en la historia en realidad es del siglo II. Plinio el joven cuenta sobre un fantasma que se encontró a alguien, un amigo suyo, Atenodoro, y así se llamaba. No es broma, pero pues, ¿qué quiere que haga? La cosa es que Atenodoro compró una casa y era muy barata. Nunca le dijeron que tenía un inquilino adicional. Ese fantasma estaba ahí molestando a Atenodoro. La cosa comenzó cuando empezó a Atenodoro a escribir y empezó a escuchar ciertas cadenas que empezaban a cruzar por el hall de su casa. Él siguió al fantasma hasta encontrarlo en un sitio, en el jardín, y al día siguiente con sus amigos desenterraron al inquilino. Así comienza la historia de los fantasmas. El funeral del abuelo, escrito por Rodrigo Llor. El abuelo murió hace un mes. Le había llegado la hora. Lo encontramos sentado en su silla enfrente de su escritorio, con la cabeza echada hacia atrás, como si estuviera durmiendo, con su pluma, con la pluma con la que escribía en la mano y en la otra un breve escrito. Su último cuento, algo sobre un extraño visitante, un visitante sabio. No sé, apenas lo leí, lo guardé en un cajón, en el gran librero donde está su más preciada colección de libros. Tomé la llave de su bolsillo, abrí el cajón y guardé el cuento. Lo cerré. Nuevamente decidí que revisaría todas las cosas del abuelo mucho más tarde. Y la verdad es que no lo hice hasta hoy, un mes después. El día que murió, tomé el teléfono y le marqué a mi primo, el doctor, y vino enseguida. El abuelo murió, ayúdame con los trámites, le dije. Mientras, pues a llamar a Galloso, a la funeraria, a los panteones y a preparar los papeles. Ya está con la abuela. Deben estar bailando tangos a ritmo de Gardel.
El funeral fue extraño, fue algo, digamos, no sé, alternativo. La gente reía, no lloraba, contaba historias. El abuelo hablaba sobre sus libros. Incluso hubo gente que llegaba con sus libros para intercambiar pasajes. Alguien llevó una guitarra y comenzaron a cantar. Las flores no eran blancas, eran, digamos, de colores. Incluso las flamas de las velas bailaban con la música y las risas. Era un cuadro surrealista, algo muy extraño. Un par de días después, mi hermana y yo regresamos a la casa del abuelo. Comenzamos a recoger. Es un trabajo que debes hacer, pero que no quieres hacer. No nos habíamos hablado así es que decidí tomar el teléfono. Licha, vamos ya. No hagamos más largo este proceso, le dije. Ella accedió. También se estaba haciendo la loca. Comenzamos por la cocina, envolviendo en papel periódico los trastos y la cafetera, la estufa sucia, a limpiar todo. Una de esas italianas era la cafetera, de esas en forma de reloj de arena. El abuelo se levantaba temprano y ponía el café y se bañaba. Después se servía un café y se iba directo a la biblioteca a escribir. Nunca lo vi dejar de escribir. Incluso el día que la abuela murió, ese día él también estaba escribiendo. Abuelo, ¿qué haces?, le pregunté al verlo en su escritorio, deslizando la pluma con una voracidad como si se la quisiera acabar. Estoy transcribiendo algunas cosas, me contestó malhumorado. ¿Transcribiendo? ¿Transcribiendo qué? No había otra cosa en su escritorio más que una pila de hojas blancas de un lado y otra pila de hojas escritas del otro lado. No había otros papeles, no había notas, no había libros ni cassettes, ni nada que transcribir. ¿Qué transcribía el abuelo? Bueno, la verdad es que estaba un poco loco. Licha y yo decidimos dejar al final la biblioteca, el lugar más fuerte de la casa. Solo nos asomamos y echamos llave al cerrojo. Continuamos con su recámara, su armario, la sala, el comedor, la repisa de la chimenea, donde estaba el recuento de la vida en fotos, blanco y negro, de todos tamaños, desde joven hasta que estaba con los nietos. Dejamos limpia la casa. Ya veríamos qué hacer con las cosas cuando termináramos. El inevitable día llegó. Lo único que quedaba era la biblioteca. Así es que nos paramos frente a la puerta, dimos vuelta a la llave y entré. Licha me siguió. Dio apenas un paso dentro de la biblioteca y comenzó a temblar. Los ojos se le humedecieron. Se frotó los brazos. Dice que sintió un escalofrío horrible. No puedo, me dijo. Hazlo tú. Y salió corriendo mientras me mostraba su brazo con los pelos de punta y la piel de gallina. Bajó las escaleras sollozando y apenas escuché cómo azotó la puerta. No sabía por dónde empezar. Así es que decidí sentarme en la silla del abuelo, viendo su escritorio, viendo lo que él veía, su mundo, imaginando sus días de escritor. Pasé la mano acariciando el escritorio, dándome cuenta por primera vez que ya no lo volvería a ver. Tomé su pluma fuente de una pequeña lapicera de piel y tomé su libreta. Comencé a acomodar cientos de papeles que había ahí, de todo tipo, de todas texturas, de todos colores. Ya los clasificaré luego, pensé. Como resorte me levanté de la silla al recordar el cuento del visitante y pensé que era momento perfecto para leerlo nuevamente, con calma. Así es que saqué de mi bolsillo la llave del cajón. La miré. No había tenido tiempo ni siquiera de verla bien. Era una llave enverdecida por el tiempo, como de cuento. Debe ser de cobre, muy vieja. Debería ser de antes de 1900. Tenía un extraño garigoleado que al girarlo entendí que era una pequeña calavera. La punta tenía un extraño brillo. Era definitivamente de otro material. Casi
Tenía luz propia. La metí en la cerradura del cajón y al girarla, un extraño ruido hizo botarlo hacia mí, como presentándome su contenido. Así es que tomé el cuento. No recuerdo que fuera tan largo, pensé. Recuerdo haber guardado no más de 10 hojas escritas de puño y letra con la pluma fuente del abuelo. Ahora eran más de 30. Las primeras, las que estoy seguro que leí y guardé, estaban rayadas, tachoneadas, corregidas, y el cuento tenía otras 10, nuevamente escritas con la letra del abuelo. Debí haberme equivocado, pensé. Es difícil recordar lo sucedido el día que murió. En esos momentos, todo se ve como una vieja película. Todo pasa rápido, es muy confuso, en automático. Sé que llamé al primo, al doctor, pero no recuerdo haber marcado su teléfono. Estoy seguro que no me sé su teléfono de memoria, y sin embargo usé el teléfono del abuelo, un teléfono de disco. Me senté y comencé a leer el cuento. Por supuesto, ambas versiones. La original primero, ignorando todos los errores y tachaduras, y después la segunda versión. Es mucho mejor la segunda. Tomé las hojas y las volví a guardar. Seguramente Licha habría encontrado otros papeles y los había guardado, así es que cerré el cajón, cerré la biblioteca, cerré la casa y me fui. Al día siguiente desayuné con Licha. Llegué a su casa temprano. Se acababa de despertar, se veía terrible. Estaba en bata. Ella hizo el café mientras prendió un cigarro. Platicamos de nada en realidad, pero fui llevando la conversación hasta donde quería, hasta las historias del abuelo. Me dijo que el abuelo contaba historias cuando era niño, sobre muertos, pero no eran cuentos de miedo. Decía que tenía un amigo que iba y venía, que le contaba cosas que pasaban del otro lado. Haz de cuenta que en el cielo, le decía el abuelo, de grande, uno ya se le olvidan ciertas cosas. Ese día en la biblioteca, me dijo Licha, sentí algo, no sé qué, pero por eso me fui. Fui directo a preguntarle sobre el cajón. ¿Qué cajón?, me contestó. El de sus cuentos. Le dije, obviando la respuesta. ¿No guardaste unos nuevos escritos en el cajón?, le pregunté. No. Ese día que entramos a la biblioteca vi su pluma en el suelo. La tomé y fue cuando sentí el escalofrío. Antes de morir, me dijo que me regalaría su pluma fuente con la que escribía. Así es que la tomé, me dijo. De niña siempre lo vi con esa pluma, dorada, brillante. La sacaba de su bolsillo y me la prestaba. La miraba por horas. No la pierdas, me contó que le decía el abuelo. Algún día esa pluma será tuya, el día que me vaya. ¿Me dejas verla?, le pregunté. Me da pena, pero no la encuentro. No sé dónde la dejé. Estoy segura que le eché a mi bolsa, pero no está. Ya le di la vuelta a la casa y no la encuentro. Le conté sobre el escrito, le conté sobre la pluma que ese mismo día vi en el portalápices de piel. Se la describí. Esa es la pluma que me llevé, me dijo. No lo creo, no creo que te la hayas llevado. Estaba en su escritorio cuando saliste corriendo. Le conté sobre la llave y sobre el cajón, sobre el cuento y sobre las correcciones que aparecieron. Fuimos a la biblioteca y le mostré el cajón, encontrando aún nuevos escritos. Y así ha sucedido desde que murió. Todos los días, sin falta, todos los días hay un escrito nuevo y una taza de café vacía. No hay cafetera en la estufa, no hay una cafetera en la casa del abuelo. La pluma todos los días está en el portalápices, por más que la cambiamos de lugar, siempre aparece ahí. Es sencillo, le dije a Licha. Te dijo que la pluma sería tuya cuando se fuera. Él aún no se ha ido. En algún momento publicaremos sus libros, un libro nuevo, un libro póstumo. No sé cómo lo explicaremos, pero será interesante ese día.
Los funerales son un concepto sumamente extraño e interesante. ¿Saben que están hechos en realidad para los del más allá? El primer funeral que se ideó no fue para que nosotros nos olvidáramos o supiéramos cuándo termina la vida de un ser querido. El funeral se desarrolló para despedir, pero sobre todo para que los del más allá no regresaran acá. Se inventaron después las lápidas, porque los muertos comenzaban a estirarse, contraerse, y entonces empezaban a levantarse, por lo cual pusieron lápidas en la cabeza para que los muertos no se levantaran de sus tumbas. Déjenme contarles sobre el espejo, un espejo antiguo, escrito por Rodrigo Llop. Se fue, no llegó a nuestra cita, a la cita que teníamos hoy. No se despidió, no nos pudimos despedir. Me dirás que no es para tanto, que mañana empieza una nueva vida. No sé cuántas veces he empezado esta. Sabía que no era forma de tener una relación y sin embargo nunca quise darme cuenta de que algún día esto terminaría. Las historias de amor en un hotel de paso nunca son duraderas, siempre terminan mal. Sí, tú me dirás, ¿sabes? Te lo buscaste con una mujer casada. Y yo te contesto, uno no decide dónde se estaciona el corazón, simplemente uno va detrás siguiéndolo, dejándose llevar. No me digas que no has caído tú en ese tipo de cuestiones, por favor. Pero en realidad que estuviera casada no era un problema. Déjame contarte. Todo comenzó con un romance una noche. Una de esas fiestas de oficina en la que todo mundo está borracho y yo, por supuesto, lo estaba. Ella era mi jefa. Bueno, no mi jefa, era la jefa de mi mejor amigo. Llevaba años de conocerla y ella de coquetearme. Aún así era la directora y yo era un simple analista, lo más bajo en la cadena evolutiva de la oficina. Yo revisaba interminables sábanas de papel verde y blanco que escupía la impresora vieja con todos los costos, facturas y nóminas de la empresa. Interminables hojas consecutivas pegadas con hoyitos en las orillas, ¿sabes? Para que la oruga de la impresora las jalara y las devorara de una enorme caja en el piso y las escupiera impresas del otro lado. La oficina estaba decorada con cupidos y corazones. Muy meloso, era febrero. Y al finalizar el día, ella nos dio una pequeña bolsita de dulces La Pose, de esos que tienen una pasita en el centro y que todo mundo escupimos. Febrero había sido un buen mes y decidió abrir una botella de champán. Alguien encendió la radio y en pocos momentos ya teníamos una fiesta. La botella se acabó de volada y de pronto ya había más alcohol. Nadie sabe de dónde llegó. Jugamos a la botella, a girarla en el piso, retos, a quien apuntara. Las cosas se salieron de control y ella y yo nos metimos primero en un armario de escobas y luego en su oficina. Ya tarde terminamos, en un hotel de paso. Siendo soltero me preocupó muy poco llegar a un departamento vacío. Ella casada, le preocupó muy poco llegar a su casa fría. Pasamos la noche entera en la habitación 19 de ese sucio hotel. De esa noche no me acuerdo más. A la mañana siguiente me desperté. Vaya noche, me dijo. Solo para darme cuenta que la cama estaba vacía, que su ropa no estaba. Así es que me levanté al baño y la busqué por todos lados. No estaba. Fue cuando la conocí. Esa mañana la conocí. Nos vimos durante años. Ese cuarto se convirtió en nuestro refugio, en nuestro rincón, nuestro escondite. Era un espacio que nos pertenecía, donde podíamos ser ella y yo. Ella escapaba de una relación agresiva, violenta, sin libertad, de su tiempo. Y yo, de mi soledad, de mi rutina, de la repetición de oficina, de contabilidad,
donde siempre 1 más 1 eran 2. Hicimos un pacto. Nos veríamos todos los días justo ahí donde nos conocimos, alrededor de las 7. En cuanto salía de la oficina, corría al hotel y pedía la habitación 19. Tenemos unas habitaciones recién remodeladas, me decía el encargado. ¿No? La 19, por favor. El encargado siempre volteaba haciendo una mueca de desaprobación. Debía pensar que estaba loco, siempre pidiendo la habitación más vieja, con la alfombra sucia y desgarrada, con olor a humedad y con el espejo antiguo. Nos pasamos horas platicando. Ella pasaba mucho tiempo sola mientras él, su esposo, salía a alta mar. Siempre fiel, siempre lo esperó. Todos los días salía a su casa y caminando al mercado se sentaba en una banca donde miraba el infinito mar y contaba los días de su regreso. El olor a pescado, los navíos descargando, así como la brisa que hacía volar su pelo, era lo que le recordaba a su marido. Un día, él llegó a casa, sucio, con la barba sin cortar, malhumorado porque perdió toda la pesca de la temporada al haber quedado atrapado con su tripulación en una tormenta. De milagro logró sacar el pequeño barco a flote y regresar a la costa de Nantucket, en Massachusetts. De una patada abrió la puerta y la vio sentada al lado de la pequeña estufa de carbón que servía para calentar la humilde casa. Ella se paró y, sorprendida por la aparatosa aparición. ¿A quién esperas?, le preguntó ella. ¿A quién esperas?, le preguntó. A ti, contestó ella. ¿Hoy? ¿Me esperabas precisamente hoy? Debería estar llegando la próxima semana, de no ser por la tormenta que me pilló. ¿A quién esperas con ese vestido?, contestó molesto mientras tiraba al sofá la gorra de capitán y la cubeta con escasos pescados diminutos que logró recopilar. Te espero todos los días, contestó ella. Todos los días me arreglo esperando el día que regreses. Él no le creyó y, rabioso de celos, la golpeó. Cayó al suelo y se golpeó la cabeza precisamente con la pata del espejo, quedando tendida. Dice que vio su cuerpo sangrando cuando el espejo la atrapó. Mi primera noche en el hotel, cuando desperté ese día de San Valentín, fue cuando la escuché por primera vez. Después de buscar por todo el cuarto, quité mi camisa de encima del espejo antiguo y desvelé una imagen que difícilmente podía distinguir. Era el reflejo de ella en la cama, encima de mi cama vacía. Era un espejo de pie del tamaño de una persona, antiguo. ¿Qué digo antiguo? Muy, muy viejo. Era un óvalo bastante quemado por el tiempo. Difícilmente podía verse el reflejo, como si la película reflejante de plomo se estuviera carcomiendo o desprendiendo, quemada por el sol. El espejo tenía un marco de madera color café oscuro, labrado y sostenido con 4 patas. El espejo llegó a México por barco, en un contenedor como uno de los artículos de subasta, junto con muchas otras piezas de finales de 1800. Pasó de casa en casa hasta terminar en el mercado de la Lagunilla, y por estar en malas condiciones por el tiempo, llegó a este viejo hotel. Así nos conocimos, así nos enamoramos, así nos frecuentamos, todos los días en la habitación 19, hasta hoy. Hoy llegué como siempre a las 7, pedí la llave del cuarto 19. Cuando el encargado me dio la llave, tembloroso, sentí que algo no estaba bien. Abrí la puerta, me costó trabajo deslizar la llave. Tuve que empujar la puerta solo para darme cuenta que el marco del espejo estaba vacío. La camarista me contó que en un pleito la noche anterior, un hombre malhumorado golpeó a una mujer y ella, al escuchar los gritos, llamó a la policía. Los gritos cesaron y al abrir la puerta la policía encontró el cuerpo del hombre grande, corpulento, cubierto de sangre,
y el gran espejo antiguo roto encima de él. Al voltearlo, un pedazo de espejo se encontraba en la yugular. Un robusto hombre murió desangrado y la mujer fue llevada al hospital. Ella lo veía todo, siempre lo vio todo. Estuvo atrapado en ese espejo hasta que nos conocimos y hasta que nos enamoramos. Si por ella hubiera sido, se hubiera quedado en el espejo por siempre, conmigo. Lo único que me consuela es que por ella, esa mujer golpeada aún está viva. Aunque no pueda verla más, espero volvérmela a encontrar en otro espejo. Solo te digo una cosa: la próxima vez que te tomes una selfie en un espejo, piensa que tal vez hay alguien atrás, del otro lado, sonriendo, mirándote. Alguien puede estar viviendo en ese espejo. Déjenme explicarles sobre la economía de los fantasmas. ¿Por qué no los vemos tan seguidos si están en todos lados? Resulta que ellos mantienen la economía de la energía que tienen. ¿Cómo lo hacen? Aparecen de forma extraña. Aparecen de forma vaporosa o de forma transparente. Así economizan y es más fácil que aparezcan. A veces no aparecen completos,